Cristo es la única roca inconmovible. Todo lo demás es arena. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. No nos avergoncemos de él. ¡Ojo! Ahora nos puede seguir por el Facebook. Busca nuestra página y haz clic en me gusta. Entérate en nuestra página de lo más nuevo de la cartelera cristiana. Y no solo eso, encontrarás una gran variedad de películas, las cuales podrás ver de manera gratuita. Fin del espacio publicitario. Quiero invitar a la iglesia esta noche, si es tan amable, por favor, de abrir conmigo su Biblia. Y vamos a considerar uno de los evangelios sinópticos, el de Lucas, capítulo 20. Mateo, Marcos y Lucas, paralelos como mensajeros de Dios. Lucas no fue uno de los apóstoles originales, pero cuando se entregó al Señor, le siguió muy de cerca. Inclusive, en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, Lucas lo acompañó por una tremenda travesía por el mar. Inclusive casi perdieron la vida hasta que finalmente llegaron hasta la isla de Malta. Después de estar 2 semanas en esos vientos huracanados que casi se mueren y no habían comido y todo este asunto, y Pablo estaba llegando ya a los últimos días de su vida en esta tierra. Lucas fue médico por profesión y también es el escritor del libro de Hechos de los Apóstoles. Aquí en el capítulo 20 de su evangelio registra un mensaje poderoso que Jesús trajo, una advertencia que trae el Señor Jesús a sus discípulos. Capítulo 20, verso 45, y la escritura dice: y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Tome asiento. Predicando por un momento esta noche, quisiera llamar este sermón: guardaos de los grupos peligrosos. Jesús para mí fue el predicador más increíble de la historia. La gente me pregunta de vez en cuando: hermano Galilí, ¿quién es tu predicador favorito? Hay muchos que me gusta como predican, americanos especial. Hay uno que se llama el doctor MacArthur. John MacArthur es un pastor tremendo en California, de la iglesia Gracia. Tiene como 12,000 miembros. Ha sido ministro por 40, 50 años. Ha escrito más de 200 libros. Y es una persona que sabe trazar la palabra en fundamento bien extraordinariamente. Hay muchos hispanos que también me gusta, como me bendicen ministerialmente. Pero si usted me pregunta quién es el predicador que más ha llenado y ha satisfacido mi alma, tiene que ser indiscutiblemente Jesucristo de Nazaret. Jesús tuvo un ministerio muy breve, muy corto, de apenas solamente 42 meses, 3 años y medio. Pero en ese ministerio supo revolucionar el mundo entero. El primer mensaje de Jesús lo trae desde el sermón de la montaña, allá en la parte norte de Israel, en Galilea, lo que llamamos Mateo 5, 6 y 7. Y el último mensaje formal de Cristo es el mensaje profético de Mateo capítulo 24. Lo trae desde la parte arriba de la cima del monte de los Olivos, mirando a la preciosa ciudad de Jerusalén, o como decimos con un acento de dulzura, Jerusalén. Jesús en 3 años y medio conmovió el mundo entero. Jesús tenía una manera muy peculiar, muy única, muy dinámica, muy especial, muy marcada de presentar el mensaje y cómo predicar la palabra. Por ejemplo, número 1, él le predicaba a los pecadores, y cada vez que le predicaba a los pecadores lo hacía con paciencia, con misericordia y con mucho amor increíble. Jesús nunca jamás en la historia maltrató a un pecador. Nunca tuvo una palabra agria, ni áspera, ni condenatoria para ni un solo pecador. Siempre los abrazó, les extendió tiempo, amor y cariño a los pecadores.
Podemos ver, por ejemplo, la historia de Zaqueo el publicano, la samaritana, la mujer adúltera. Y en todos los casos en los evangelios encontramos cuando Jesús se enfrentaba o trataba o encaraba a los pecadores, lo hacía con un amor muy especial. Es bien, la Biblia dice categóricamente que vino a salvar lo que se había perdido. San Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, que dice, sea salvo por él. Así que el amor de Dios extendido a través de Jesús y su mensaje fue literalmente extraordinario. Pero luego tenemos el segundo grupo a quien Jesús le predicó. No solamente le predicó a los pecadores, sino que le predicó en su ministerio a lo que yo llamo los sofisticados de la sociedad. ¿Y quiénes eran los sofisticados? Los de una posición económica o política o social en el medio ambiente. El diputado, el político, el religioso, no religioso, sino el que tenía dinero, el acaudalado. Y normalmente este tipo de personas no ponían atención a Jesús, no lo consideraron a él. Y si ellos no lo consideraron a él, él tampoco los consideró a ellos. Y mire cómo Jesús los trató a ellos. Ellos le dieron la espalda al Señor, y Jesús tenía una espalda más grande que también sabía dárselas a ellos. Pero luego tenemos el tercer grupo, que este es el que con más frecuencia Jesús predicó el evangelio. Escuche bien esto. Usted va a encontrar que Jesús en 3 años y medio de ministerio trató constantemente con este grupo de una manera violenta. Y este es el grupo de los religiosos, pecadores sofisticados y eventualmente religiosos. Y la mayoría de las veces cuando Jesús trató con los religiosos, públicamente hasta los mandó a condenar. ¿Quiénes eran los religiosos en el tiempo de Jesús 2000 años atrás? Los judíos, mi pueblo, mi raza, mi simiente, los hijos de Abraham. Los judíos en el tiempo de Jesús eran increíblemente corrompidos. Habían varios grupos, estaban los esenios, los celotes, pero primordialmente todos los evangélicos al menos sabemos de 3 grupos que están bien destacados categóricamente en las escrituras. Por ejemplo, número 1, tenemos a los famosos fariseos. ¿Quiénes no han oído de los fariseos? Hoy todavía, a estas alturas, pasando 2000 años, el título de fariseo es el equivalente a hipocresía. A veces decimos: qué hipócrita o qué fariseo eres. ¿No es cierto? 2000 años atrás no era así. Los fariseos venían 200, 300 años antes de Cristo de un grupo de ancianos que estudiaba la Torá y la palabra, y se les llamaban los hasideanos. Y era un grupo de personas devotas a la ley de Moisés. Empezaron bien, amaron a Dios con el corazón, pero con el pasar del tiempo se corrompieron totalmente. Y ya cuando Cristo aparece en el escenario del mundo, estos fariseos son totalmente gente corrompida. Los fariseos eran los que llamamos los conservadores de la ley, los que presentaban la palabra Shabbat tras Shabbat en el templo. Eran los que presentaban, enseñaban y hablaban el mensaje de Dios. Y esta gente, nadie los respetaba. Ellos le ponían cargas al pueblo que ellos mismos no levantaban ni con el dedo de la mano. Eran más falsos que una moneda de 3 pesos. No sé si aquí hay 3 pesos en Chile, ¿verdad? Estamos hablando en México y en Estados Unidos. Eran súper falsos y súper sinvergüenzas. Eran peores que los mafiosos. Jesús, cuando trató a los fariseos, los trató sin pelos en la lengua, directamente los condenó y les dijo que se fueran al mismo infierno a veces. Les dijo que eran ciegos, guías de ciegos, que su padre se llamaba hasta Satanás mismo. Estos eran los fariseos. Pero luego tenemos el segundo grupo que Jesús enfrentó, aparte de los fariseos. ¿Y quiénes eran estos? Los saduceos. Fariseos eran los conservadores de la ley, y los saduceos eran los administradores de la ley. Eran lo que llamamos los papas negros de la religión judía. Ellos cuidaban y manejaban el templo, el itinerario de los sacerdotes, los sacrificios, las fiestas judías. Ellos eran los más poderosos del pueblo y la religión judía. Anás era saduceo, Caifás era saduceo. Eran los meros camaroneros de toda la religión judía. Sin ellos no podía hacerse nada. Ellos cortaban el pastel, abrían la torta, cocinaban los tacos. Ellos movían todo el asunto. Eran los dueños de la tesorería. Inclusive, cuando usted va a Mateo capítulo 21, usted encuentra cuando Jesús viene de Nazaret a Jerusalén, y él está subiendo a la capital. El día antes de ser crucificado, él sube al templo y entra al primer patio de los gentiles y encuentra que están vendiendo palomas y están cambiando el denario y las monedas, y él le tumba la mesa a todos los vendedores
Y dice: ustedes han convertido la casa de mi padre, que es casa de oración, en cueva de ladrones. ¿Y por qué se enojaron tanto los saduceos? Porque les dejó de entrar dinero a cada negocio que tenían en ese patio. Los saduceos recibían un porcentaje de cada negocio, porque los que estaban vendiendo allí en ese área estaban explotando a los judíos, vendiendo sacrificios para la celebración de la Pascua. La Pascua es la celebración más importante cada año en la historia del pueblo judío, desde los tiempos cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto a Israel. Y es la celebración, el recordatorio que cuando pasó el ángel de la muerte en la última plaga, ningún judío murió, porque habían marcado la casa con la sangre del cordero ofrendado. Y por eso cada año, en el día del 14 del mes Nisan, en el calendario judío, el judío va a Jerusalén y celebra Pesach, Passover, la Pascua judía. Y en esa celebración Jesús vino, y la Santa Cena fue precisamente la celebración de la Pascua. Y Jesús el día antes sube al templo y le tumba la mesa a todos los que están vendiendo allá esos sacrificios. Y los saduceos están enojados. ¿Por qué? Porque les quitó su negocio, su entrada. Eran avarientos, eran unos bandidos, eran unos zampones, eran unos sinvergüenzas estos saduceos. Tal vez usted diga: está alarmado esta noche, hermano Galí, pero usted es judío, ¿cómo puede hablar mal del pueblo judío? Yo no hablo mal del pueblo judío, yo soy judío. Estaría hablando mal de mi propia familia. Te estoy hablando de una realidad tremenda. Hay que saber distinguir entre la bendición del judío, entre la bendición de Dios para esa nación, y otra cosa es los judíos líderes religiosos que 2000 años atrás estaban arriba llevando a la nación a la misma perdición. Los judíos en el tiempo de Cristo estaban totalmente corrompidos. Fariseos, saduceos. Pero tenemos el tercer grupo. Y este tercer grupo es el peor de todos. ¿Estos eran quiénes? Los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los eruditos, los intérpretes de la ley, los que se suponía que todo lo sabían y lo que no sabían lo inventaban. Estos escribas estaban en todas las reuniones de Jesús, en todas. Ellos fueron los que blasfemaron contra el Espíritu Santo, cometieron el pecado imperdonable. Escuche bien esto. Una vez estaba Jesús haciendo milagros y llegaron diciendo: este hace milagros en el nombre de Belcebú. Y cuando uno comete eso, atribuir los milagros de Dios al mismo diablo, estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Estos hombres eran tremendos. Por eso Jesús se para aquí en Lucas, y lo registra Lucas, y dice: guardaos de ellos, guardaos de los escribas. Vestían sus vestimentas largas, algunos se ponían hasta el pectoral y caminaban con el anillo y las cadenas y toda la mostración y todos los símbolos judíos, y la gente hasta le besaban la mano y se doblaban frente a ellos y le abrían el camino como que estuviera caminando Dios mismo frente a ellos, cuando eran una bola de sinvergüenzas. Violaban a las viudas, les robaban a los pobres. Eran unos sinvergüenzas bien hechos. Por alguna razón Jesús aquí dice que nos guardemos de ellos, porque eran grupos peligrosos, grupos destructivos. En una ocasión, en Marcos capítulo 2, encontramos una tremenda historia. Ustedes han leído, por ejemplo, el capítulo 2 de Marcos, verso 1, que dice: y otra vez entró Jesús a Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Y dice: y se juntó tanta gente en la casa donde estaba él predicando. Porque Jesús vivía en Capernaum después de que empezó su ministerio, en la casa de Pedro, con la suegra de Pedro, la mujer de Pedro, los hijos de Pedro, y hasta con los perros de Pedro y todo eso. Capernaum es una pequeña ciudad. Se llama en hebreo Cafarnaum. Viene siendo la ciudad del profeta Nahum, Cafarnaum. Y está como a 4 millas al norte de Tiberias, por la orilla del mar de Galilea. Galilea es lo que llamamos la región norte del país. Israel es como un chile jalapeño, como un ají jalapeño, el picante ese. Y arriba está Galilea, en el centro está Samaria, y luego tenemos Judea, donde está Jerusalén, las montañas, y al sur está el Negev, el desierto. Galilea para mí es la parte más hermosa de inspiración, y fue donde Jesús hizo la mayoría de los milagros. Ahí está el monte de las bienaventuranzas, está Tabga, está Tiberias, está todas las ciudades pequeñas donde fue liberado el endemoniado de Gadarea. Todo eso rodeado por ahí.
El mar de Galilea realmente es un lago de agua dulce, no es mar, es lago de agua dulce. Tiene 22 kilómetros de largo por 12 kilómetros de ancho. Y es tremendo ese lugar. Y Capernaum es una ciudad importante que está a la orilla de Galilea. Y aquí en Marcos 2, Jesús dice que entró otra vez a su ciudad y estaba en casa y se oyó. La gente oía, está en casa, llegó Jesús, llegó el maestro, corran. Venían de Betsaida, venían de Corazín, venían de Caná, venían de Nazaret, venían de todos los pueblos, venían de alrededor corriendo porque Jesús estaba otra vez. Y si lees cuidadosamente la palabra, dice que y estaba predicando la palabra. Me gusta eso, estaba predicando, porque mucha gente hoy en día va a escuchar a un fulano y no predica. Te trae cuentos, engaños, títeres, payasadas, comedia, pero no predica la palabra. Y hoy lo que hace falta es que se predique la palabra de Dios, la palabra del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos palabra viva y poderosa, aleluya, que restaure, que rompa cadenas, que bendiga al pueblo, que abra el corazón de la iglesia. Palabra de Dios. Y mire qué tremendo milagro que Jesús está predicando. Y había tanta gente, y la casa de Pedro más o menos es el tamaño de la mitad de este edificio. A 50 pies de la casa de Pedro está la sinagoga vieja judía donde Jesús predicó. Y a unos 80 pies al sur está el mar de Galilea. Fue donde en ese mismo capítulo se llevó a cabo el segundo milagro, donde estaba sentado un judío que estaba trabajando para Roma como gentil. También se había desviado, bien sinvergüenza, llamado Mateo, Leví. Y Jesús pasa por el lado de él y dice: Leví, levántate y sígueme. Y enseguida el hombre se levantó y dejó su changarro y siguió al Señor. Pero en esa casa que Pedro estaba enseñando había tanta gente, estaba